Estamos de vuelta a las 8:45 y queremos conversar ahora en torno a cómo hacer más eficaces, cómo lograr que nuestras cárceles, nuestro sistema penitenciario verdaderamente conduzca hacia la rehabilitación de las personas. Un concepto que ya todos lo sabemos y usted lo estará pensando en este momento. Es enormemente polémico en un país como Guatemala, en donde se cree que las cárceles deben ser una especie de sepulcros en vida para aquellos que han transgredido la ley. Hemos invitado a dos expertos que piensan exactamente lo opuesto de eso que yo acabo de decir. A Byron Titos, especializado en rehabilitación y reintegración de personas en el proceso penal. Byron vive en Massachusetts, tengo entendido. Y él ha dirigido el sistema penitenciario en Massachusetts y ha tenido pues éxito en desarrollar buena parte de bastantes cambios en ese sistema penitenciario. Yo trabajo en ese sistema desde hace como 2003. Pero yo no dirijo el sistema, yo dirijo un pequeño programa modelo ahora. Sí he tenido oportunidades de ser vicedirector, subdirector, todas esas cosas, pero ahora tengo la oportunidad, como hablábamos, de dirigir un programa especializado en rehabilitación en Massachusetts. Y ahora les voy a presentar a Oliverio Caldas, quien es especialista en arquitectura penitenciaria. Gracias, Oliverio, de origen colombiano. Gracias por acompañarnos también. Y arrancamos esta conversación con la primera pregunta de Claudia. Oliverio, un gran constructor de cárceles. Y parece contradictoria esta pregunta, pero ustedes justamente profesan esto. ¿Existe la cárcel perfecta? ¿Existe una cárcel buena? Sí, ¿no? ¿Y qué la haría buena, perfecta y una cárcel que garantiza tanto a los reclusos un cambio de vida como a la sociedad, que es a la que también se le debe, que van a retornar esos individuos con una rehabilitación completa, 100%? ¿Eso existe? ¿Eso es posible? ¿Qué piensas, Miguel? Pues ¿Qué piensa la el cárcel arquitecto? no lo hace, justamente. La cárcel es el último eslabón de la cadena. Realmente es el sistema penitenciario en toda su magnitud y con toda su complejidad la que lo puede lograr. La cárcel como tal es el último instrumento que utilizan los países y que utilizan los sistemas penitenciarios para dirimir algún tipo de conducta. Quizás el más drástico sería la pena de muerte o sería la cadena perpetua. Pero la cárcel realmente debería ser para los estados el último eslabón, porque es que las cárceles además son sumamente costosas. Y los estados han comprendido que tener unas cárceles completamente inoperantes, cárceles que están tomadas por el autogobierno, tomadas por la mafia, resultan ser más costosas para las sociedades. Estás describiendo la situación de Guatemala. Pero Colombia también fue así, y Ecuador igual. Y la razón por la cual muchísimas personas en Guatemala piensan que las cárceles deben ser una especie de búnkers hiperseguros en donde los privados de libertad apenas puedan moverse para dejar de tener este autogobierno interno y ese control gigantesco que les resulta muy rentable, pero muy pernicioso también para el resto de la sociedad porque delinquen desde la propia cárcel. ¿Cómo se y aquí resuelve es esto? importante tener como antecedente que uno de los delitos que más afecta al ciudadano es la extorsión, y las investigaciones han descubierto que un alto porcentaje, incluso 65-75%, proviene justamente de una celda de prisión. Así es. ¿Cómo se resuelve eso, Byron? Eso lo estaba conversando anteriormente Oliverio, que dice que un preso dentro de una cárcel duerme 8 horas. El resto del día está despierto. Entonces, ¿qué hace durante ese tiempo que está despierto si la mente no para? Esas 16 horas extra. Esas 16 horas extras las emplea en qué? En asociarse con otras personas que tienen, si entró por un accidente de tráfico, por aprender otras mañas que él no llegó a aprender ahí, asociarse con gente que no es positiva. Entonces, ¿qué hace el sistema penitenciario actual de Guatemala durante ese tiempo? Nada. Pero un sistema guiado a la rehabilitación de la persona utiliza ese tiempo constructivamente para ayudar a ese personaje a reinventarse con el objetivo último de reinsertarse a la sociedad para pasar a ser un ente, un ciudadano o ciudadana constructivo dentro de este sistema, y más importante que eso, no solo no recaer, sino ser ejemplo, hacer influencia en las generaciones que vienen. Déjeme que le recuerde que en las elecciones pasadas Sandra Torres, una política guatemalteca que fue candidata a la presidenta, presentó la siguiente propuesta: convertir las cárceles en maquilas, convertir las cárceles en centros de trabajo para que esas 16 horas, por lo menos la mitad de ellas, los reclusos tuvieran un trabajo formal con un salario digno.
La cárcel ideal, esa que nosotros contemplamos, incluye ese trabajo, esa productividad, esa oportunidad de... No es una novedad, ya hay programas que existen dentro del sistema penitenciario. ¿Puede citar ejemplos? Toyota. Toyota tiene un programa en Texas donde tiene una planta de ensamble, de subensamble dentro de la cárcel, de una de las cárceles ahí por, ¿cómo le llaman ese? Student Station o algo así, por donde está Baylor y todas esas universidades. Tiene una planta ensambladora dentro de un sistema penitenciario, de un centro penitenciario. Dentro de eso. Por ejemplo, ¿qué te ensamblan ahí? Los transformadores, los radios, cosas de menor importancia y que no ocasionan ningún peligro o un riesgo. Estas personas están ganando un salario que lo agarra el sistema penitenciario. Un porcentaje lo utilizan en su mantenimiento, el otro porcentaje se los ahorran para cuando salgan. O si tienen compromisos con la ley, por ejemplo, de mantenimiento de menores o alguna cosa así, ellos utilizan ese dinero para pagar esa deuda. A la vez están creando un récord de trabajo con Toyota. Y aquellos que han demostrado una dependencia, una habilidad para trabajar ahí, al salir se reincorporan a cualquiera de las plantas que están ahí cercanas. El sistema penitenciario garantiza que durante 2 años esta persona va a responder con ese trabajo porque ellos le dan seguimiento. Ellos tienen organizaciones como el Departamento de Probatoria, que es donde trabaja mi esposa, o el Departamento de Parol, donde les van a dar un seguimiento que estas gentes van a cumplir. Byron, pero estamos hablando de un sistema francamente mejor organizado, capaz, por ejemplo, de mantener una vigilancia o una supervisión sobre mi comportamiento una vez que yo he salido del sistema penitenciario. Correcto. Vía estos departamentos. Oliverio, pero ¿en qué consiste una arquitectura apropiada, una arquitectura orientada hacia la rehabilitación del privado de libertad? A ver, es que mire, si usted revisa lo que significa el cumplimiento de derecho internacional humanitario, las propias constituciones de nuestros países, que son muy similares porque parten como de un concepto humanista, todas hablan de que la cárcel es el lugar donde se prepara a la gente para reinsertarse a la vida social. ¿Qué significa reinsertarse? Significa que cuando una vez usted ha cumplido su condena, tiene condiciones aptas para que se pueda vincular al tejido social de manera productiva y armónica. Entonces, lo que nosotros hemos hecho con respecto a la arquitectura es generar el espacio adecuado para que las instituciones cumplan la misión que ya realizan. No es nada distinto. ¿Qué significa? Prepararlos, darles capacidades, ya sea en educación, en capacitación, permitir que se hagan adecuadamente los seguimientos judiciales por parte de los jueces, las visitas que se puedan desarrollar de manera apropiada, que los visitantes además también contribuyan con su visita y con su presencia al fortalecimiento, digamos, de los lazos familiares. Como todas las condiciones que tiene que tener una cárcel, porque es como una ciudad en pequeño, que tienen unos lugares dignos donde lavar sus ropas, tienen unos lugares donde se preparan los alimentos de manera adecuada, donde los cuerpos de custodia y de tratamiento y de administración tienen lugares dignos y adecuados para desarrollar su trabajo. O sea, es lo que cualquier equipamiento. ¿Es muy caro, Oliverio? No, realmente vale lo mismo que hacer cualquier equipamiento. ¿Cuánto, por ejemplo, una cárcel promedio en Colombia, en Ecuador y en Guatemala? Lo que cuesta hacer un buen edificio público, un hospital. Porque es que una cárcel tiene instalaciones de sanidad, áreas de talleres, áreas de educación, etcétera. Es un equipamiento que tiene otros equipamientos. ¿Y usted comprende que una sociedad como la guatemalteca, saherida en términos generales por la violencia, incluso la que se genera desde los centros carcelarios, se resiste a que se invierta fondos públicos a gran escala en crear una infraestructura apropiada como la que usted está diciendo? El problema es que cuando los administradores públicos han hecho cuentas, se han dado cuenta que no invertir es más caro. Claro. Porque el problema es que tenemos una población cautiva a la cual tenemos que alimentar, a la cual tenemos que prestarle algún servicio básico de salud, así sea básico, que si además una persona privada de libertad muere en la cárcel, entonces también nos exponemos a una demanda con todas las consecuencias que eso lleva, etcétera. O sea, y aparte de eso, si le dejamos eso al delito, para que el delito desde el interior delinca, utilice las plataformas sociales que están allí y la infraestructura para el delito, pues cuando se ponen a hacer cuentas, gente especializada, las cifras son escandalosas. Ahora hablábamos justamente con Byron que, por ejemplo, está en un país desarrollado
con unos sistemas de intervención muy de avanzada en Massachusetts, que es un estado humanista. Y hablábamos de cuánto cuesta un interno en Massachusetts. Sí, hacíamos un ejemplo en el foro que acabamos de asistir, donde, por ejemplo, tener una persona confinada nos cuesta $55,000 anuales. Al año, $55,000. Cada recluso. Cada recluso, ¿ok? Tenerlo en libertad condicional o reintegrarlo me cuesta $5,000. Me estoy ahorrando $50,000. ¿Cuánto cuesta un estudiante de Harvard? Un estudiante de Harvard cuesta $55,000, no, 10,000, $45,000, $10,000 menos. Cuesta lo mismo estar en prisión al Estado, Más que una persona caro. esté en prisión durante un año que enviarlo a Harvard. Son $10,000 más caro tenerlo en prisión que enviarlo a Harvard. Vamos a ir a una pausa comercial y volvemos dentro de muy poco con sus comentarios y sus preguntas por medio de las redes sociales para nuestros panelistas expertos en centros penitenciarios que rehabiliten al reo. Estamos de vuelta en a las 8:45. Nuestra compañera Rocío Lazo nos cuenta qué se dice en redes sociales sobre esta conversación. Gracias, Juan Luis. Tenemos ya varios comentarios a través de nuestras redes sociales sobre este tema y le preguntamos cómo se puede reformar el sistema carcelario del país. Esperamos su postura y sus comentarios a través de nuestras redes sociales. Corín de Dick nos dice, urge reforzar unidades de control interno para después depurar al personal, planificar aumento de infraestructura y carrera penitenciaria. Carlos Molina, con tecnología, controles biométricos, puertas eléctricas, etcétera. Oscar Perdomo, los medios informativos pueden presionar para que se ponga en práctica la PNRP 2014 a 2024. Y Yes Master nos dice, antes de reformar el sistema penitenciario se debe reformar el Código Procesal Penal. Agradecemos por su participación a través de nuestras redes sociales y lo invitamos a seguir compartiendo su opinión a través de ellas. Volvemos con ustedes, Juan Luis. Muy bien, ahora Claudia Méndez Arriaza continúa esta plática con nuestros invitados. Es que ya venimos con el ejercicio tratando de definir cuál es esa cárcel perfecta o ideal o a cuál se aspira. Leí sobre modelos que existen, precisamente uno en Colombia, pero ustedes me corregirán si lo que he leído es certero. La Estrella se llama la cárcel, que ha tenido experiencias muy buenas de rehabilitación en ese país. Incluso hablan de prisioneros que salen y quieren volver a la prisión porque precisamente tienen fuentes de trabajo allí. Y también leí algunos modelos de Suiza en donde los reclusos son confinados en edificios que han llegado a comparar como apartamentos de solteros, porque son unidades habitacionales donde solo vive uno, pero que se van arquitectónicamente, tratan de pasar desapercibidos. Eso no es una cárcel, es un edificio más. ¿Cómo reaccionamos ante estos modelos? ¿Por qué estos países se avientan, se animan a crear esto y nosotros nos sentimos tan distantes? Porque, como comentaba Juan Luis, es una sociedad muy herida por la criminalidad. ¿Quieres hablar de la Estrella? No, yo creo que, digamos, el tema de cuál es la cárcel perfecta es más bien hablar de cuál sería el sistema penitenciario perfecto. El sistema en el cual involucra la cárcel debe preparar a los internos para la vida en libertad y el éxito radicaría en que no haya reincidencia. Cuando ese momento exista... Esa es la tal perfección. Esa sería el culmen de la perfección. Y hacia allá, digamos, se ha avanzado mucho en las últimas décadas. También, por ejemplo, la diferencia que tú pones entre Colombia y en el caso de Suecia, de Suiza, pues es que son culturas diferentes. O sea, Suiza es un estado mucho más avanzado que ha superado muchas más cosas que nosotros, los latinoamericanos, y pues puede darse el gusto de tener ahora unos modelos bastante alternativos porque las conductas que son penalizables permiten, digamos, dentro del modelo social que ese tipo de instituciones brinden ese tipo de servicios. En el caso nuestro es un poco más complicado. Colombia, como ustedes saben, llevamos un tiempo importante con un conflicto de diferentes tipos. En Colombia hemos tenido la presencia de organizaciones guerrilleras enfrentadas con paramilitares, mezcladas con narcotráfico, con bandas criminales, con temas de esmeralderos, con política... con expropiación de tierra por grupos absolutamente privados. Todos los casos. O sea, yo creo que América Latina tiene en Colombia, digamos, un referente de que todas las cosas de violencia y atroces pueden pasar. Y sin embargo, en unas
25 años Colombia ha venido dando un viraje, entendiendo que la forma en que nos relacionamos unos con otros no puede ser de esa manera, ¿no? Si no fuera así no estaríamos a punto de la firma de la paz después de tantos años. Y eso afecta al sistema penitenciario, por supuesto, porque lo que hemos descubierto después de mucho sufrirlo es que si no interveníamos en las cárceles de manera adecuada, que todavía lo estamos haciendo, apenas estamos con 25 años de experiencia intentando resolver el problema, es que hay que cambiar las condiciones en las cuales los internos se relacionan consigo mismos, con el entorno social y de alguna manera también como la gente nos relacionamos con los internos en las cárceles. ¿Ustedes tienen cárceles de alta seguridad? ¿Y de mediana seguridad? Altísima, mediana, mínima. Por supuesto que sí, porque tenemos todos los perfiles criminales sabidos y por haber. Hemos tenido los peores asesinos, yo creo que algunos de ellos quizás de la humanidad, y que tenemos que custodiarlos, pero también realmente nos hemos dado cuenta que esa es la inmensa minoría. Y lo que han demostrado los estudios sociológicos es que la gran mayoría de la población, independientemente por el delito que llega, es de una fácil reinserción. Y por eso es más fácil, y después de las cifras que se dan... La gran mayoría. La gran mayoría en todos los sistemas penales contemporáneos. O sea, hay un porcentaje que requiere estar en máxima seguridad o seguridad extrema, que es un porcentaje mínimo, es menos de 2 dígitos. Hay un porcentaje que por razones socioculturales, etcétera, pueden llegar a un 20%, 25%, que son de difícil reinserción, pero la restante población, que son 65-70%, con esfuerzos mínimos bien orientados, con programas de intervención y de tratamiento muy adecuados, no necesitan ni vivir detrás de barrotes, ni tener unas instalaciones físicas tan robustas porque no tienen un perfil criminal y destructivo, y que se pueden además reinsertar fácilmente en el tejido social sin mayor problema. Oliverio, ¿y eso costó que lo entendiera el contribuyente, el ciudadano en términos generales? ¿Tomó tiempo? Yo creo que en este momento todavía no hemos digerido que eso es que eso nos cuesta. Y que, ¿tú escuchas críticas en Colombia respecto a que se trata demasiado bien al reo adentro de la prisión? Es que en Colombia en este momento tenemos la prisión vieja y lo que se ha venido haciendo con la modernización. Todavía no tenemos un sistema andando fuertemente, pero ya tenemos la oportunidad de medir a través de experiencias impactos de lo que ha significado la política, que más o menos se ha mantenido como con cierta estabilidad, porque lo que ha sucedido es que se ha tratado de dar un cumplimiento a la ley. La ley lo que nos ha permitido es ir retirando el libre albedrío de los funcionarios, en algunos casos. Entonces, si tratamos de utilizar la ley, la Constitución como la brújula para hacer posible eso, entonces le quitamos ese poder que tienen a veces los funcionarios para imponer su voluntad caprichosa, que no se logra de todas formas, pero que poco a poco ha venido construyendo un modelo. Y creo que en este momento nos acercamos a dar un paso importante que nos puede llevar hacia una nueva situación social y cultural y económica para el país. Y creo que hay que aprovechar el momento y esta coyuntura tan importante que tenemos. Hemos hablado hasta ahora de este tema, pero no hemos tocado una variable que es especialmente centroamericana. Imagino que otros países latinoamericanos han debido tratar con esto, pero las pandillas. Las pandillas se han convertido quizás en el reto mayor de cualquier ministro de Gobernación en Guatemala. ¿Cuál es la fórmula para ellos? ¿Confinarlos a cárceles de máxima seguridad en las cuales realmente se reduce su espacio de acción individual, pero también colectiva? Yo he visto mucho ejemplo en asuntos de rehabilitar personas, pero la clasificación de pandilla, pandillero, ganguero, todo eso es solamente uno de los tantos factores criminológicos, ¿verdad? Es un criminal como tal. Con Oliverio tuvimos una experiencia, no sé si te acuerdas, en Chicago, en la cárcel de Cook. Es una cárcel de 11,000 personas. Y cuando nos 11,000 personas. 11,000 personas en la ciudad. Eso es un pueblo pequeño. Es un pueblo, donde hoy son 13,000. Entonces entramos a la cárcel y le preguntamos a una persona, dice, Pablo, dice, ¿y cuál es la respuesta aquí para ustedes separar a las pandillas? Porque hay mexicanas y ahí está el otro. Y él dijo, no, aquí les quitamos esa identidad, aquí se revuelven todos. Son todos iguales. Nosotros no honramos esa designación de pandillas. Entonces el primer paso de terapia que hay ahí es que a usted no es ninguna pandilla, usted es un individual, usted es un fulano de tal. ¿Cómo están? ¿Qué es lo que hacen? Cuénteme el tratamiento de los pandilleros. El tratamiento ahí específicamente no sé, pero ese concepto me llamó la atención.
Porque ¿Y se evita la violencia? ¿Se logra impedir que haya Bueno, ellos violencia? la han implantado, ahí no hay un gran alto índice de violencia diferente a otras cárceles. Pero están confinados en prisiones de máxima seguridad. Imagino Esa que sí. creo que era media, ¿verdad? Mediana, Cook County es mediana seguridad, pero estaban unidos, revueltos. Entonces, ellos tienen que sobrevivir, tienen los elementos necesarios para sobrevivir dignamente. Y ellos no sé cómo se manejan adentro, pero me llamó mucho la atención de ese concepto. Porque en otros lados tenemos la tendencia a separarlos por pandillas para evitar precisamente ese enfrentamiento. Byron, ahora, a mí algo que me llama muchísimo la atención es que un hombre que ha estudiado en Harvard, que ha estudiado en Brown, es parte de un sistema penitenciario, lo que me hace pensar que el Estado estadounidense recluta a personal de altísimo nivel que seguramente requerirá una remuneración acorde con ese nivel educativo. Es como que el Estado le da una gran importancia a su sistema penitenciario y por eso sale a buscar a la mejor gente para conseguirlo. Sí, obviamente es una gran inversión que ellos hacen. Ellos buscan la manera de escoger personal calificado que les pueda ayudar a obtener resultados. Entre más calificado el personal, obviamente va a ser mejor el resultado que van a obtener. Cuando ellos van cada año a solicitar fondos, porque el presupuesto es anual, ¿verdad? Termina durante el último día de junio. El 1 de junio se supone que tienen un nuevo presupuesto. La primera pregunta que les van a hacer a ellos en la gobernación ¿Cuáles fueron sus resultados? ¿Cuáles son los resultados, señor? ¿Y qué exhibe, por ejemplo, la autoridad máxima del sistema penitenciario como un buen resultado para persuadir a la autoridad y luego al Congreso de esa asignación? La disminución de la reincidencia. Decir, en 10 años la bajé de 70% al 45%. Ese es el indicador, que se reduzca la reincidencia de la persona que estuvo en prisión. ¿Y cuánto en dólares significa cada individuo que de 45,000 o 55,000 dólares pasó a costar 5,000? Entonces yo le ahorré un 70% que traducido en dólares es el equivalente a tanto. Ese es mi resultado. Y eso es como ellos creen y me apoyan porque estoy haciendo algo positivo. Oliverio trataba un tema que se ha discutido apenas en Guatemala, pero con ocasión de un gran juicio que tenemos acá que se llama cooptación del Estado, el juez a cargo de esas investigaciones empezó a hablar de la necesidad de sustituir la prisión, como usted decía al principio de esta entrevista, por otro tipo de medida coercitiva que garantizara la presencia de un individuo, pero también su poca movilidad. Trabajo, casa, casa, trabajo y contacto cero con todos los individuos del juicio. Háblenos de cómo se ha desarrollado este concepto en otros países, en América Latina, me imagino que es muy incipiente todavía. Sigue siendo un poco incipiente, pero digamos, lo que se hace en los sistemas penitenciarios es que hay modelos de prisión cerrada, que es el que nosotros conocemos, semiabierta, es decir, donde tú puedes pasar unos días sí, unos días no, o vas a trabajar y llegas a la cárcel por la noche y duermes en la cárcel, te reportas, o completamente abiertas, que son los regímenes, por ejemplo, de prisión preventiva del que tú hablas. Eso ya se ha inventado desde hace mucho tiempo, pero hay también otras maneras en las cuales se hacen sanciones ejemplarizantes. Por ejemplo, todos conocemos los casos de los actores de Hollywood que se emborrachan, los para la policía, les llevan ante tienen que pintar banquetas, tienen que... Puede usted ser Michael Jackson, pero le toca barrer el parque, y lo hacen. Porque finalmente también hay una conciencia social en que hay que retribuir una conducta que pues es insana para la sociedad. Entonces, en ese sentido hay mucho avance, digamos, de las ciencias sociales, de países que han implementado medidas alternativas que finalmente también deben estar contempladas en la Constitución guatemalteca, porque yo creo que no debe ser la única medida para imponer justicia que sea la cárcel como tal y ya. O sea, hemos asumido como que la justicia y la cárcel son sinónimos y resulta que no. La justicia se puede lograr de muchas otras formas. Pero quizás eso es lo más difícil de convencer a una sociedad tan irritada, por ejemplo, con los casos de corrupción que hemos develado últimamente. No es solo poniendo en cautiverio a la gente que se le castiga. Eso es lo que nos está diciendo usted. Por supuesto que no, porque lo que nos interesa es que se transforme y que no se convierta en una conducta que además se propague y que a la vez la cere de manera más profunda y de una manera más expandida a las causas que llevaron. Oliverio, una pregunta, ¿se puede remodelar una cárcel? ¿Se pueden remodelar nuestras vetustas prisiones y convertirlas en sitios más seguros, más apropiados? Solamente si se tiene claro qué se va a hacer dentro de ellas, y solamente se puede hacer algo dentro de ellas si el sistema sabe qué hacer con sus internos.
Ese es el orden. El orden es que el sistema debe establecer que vamos a tener unos programas de tratamiento, que vamos a definir unos perfiles. Estos perfiles van a tener ciertos modelos de intervención que van a requerir cierto tipo de actividades, llámese educación, trabajo, etcétera. Y con base en tener eso absolutamente claro y que vamos a tener internos viviendo en espacios que no tienen tomas eléctricas y que no van a tener dinero, que se van a comportar con un uniforme, que van a cumplir un régimen, etcétera. Y con base en eso entonces decimos, ¿este edificio me funciona o no me funciona? ¿Con estas o con tales cosas? Puede ser. Generalmente, y la experiencia nos ha dado a nosotros el resultado de que hacer ese tipo de intervenciones resulta a veces más caro que hacerlo nuevo. Más caro que hacerlo de nuevo. Señores, gracias a ambos por acompañarnos a las 8:45. Gracias por toda la información y el conocimiento respecto a sistemas penitenciarios.